Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la mucoviscidosis o enfermedad fibroquística del páncreas, ¿sí? Es una enfermedad que, si bien se da uno cada 2000 nacimientos, produce un grave daño en los niños y en el sujeto que la padece. Por eso nos in- en la cátedra desarrollarla, darle un tiempo específico para que podamos hablar de ella y la conozcan un poco. La enfermedad fibroquística del páncreas, también conocida como mucoviscidosis, es una exocrinopatía generalizada que afecta a las glándulas serosas y mucosas. Las serosas, como las sudoríparas o las parótidas, y las mucosas. ¿Qué pasa con esa secreción? La secreción de las glándulas mucosas se hace tan espesa que produce una retención con obstrucción, y al obstruirse y al no haber una fluida excreción de su secreción, ya sea moco o lo que sea, se sobreinfecta. En el momento en que se sobreinfecta, el parénquima noble es destruido y es reemplazado por fibrosis de los parénquimas que están involucrados. La transmisión de la enfermedad es autosómica recesiva, aceptándose una incidencia de 1 cada 2000 recién nacidos vivos. Nosotros en Comodoro tenemos 3000 nacimientos por año, así que cada 2 años tendríamos 3 mucoviscidosis que nacieron en nuestra ciudad. Los heterocigotas son fenotípicamente normales. La raza blanca es la que presenta la mayor cantidad de casos. La distribución por sexos es igual. Las de biología molecular, se ha localizado el gen responsable en el brazo largo del cromosoma 7, Q21 y Q30. Esto posibilitó el diagnóstico prenatal a las 17 semanas de gestación y la detección de los heterocigotos. La bioquímica primitiva ocasionada por mutación del gen regulador de conductancia transmembrana consiste en la dificultad para segregar cloro mediado por el AMP cíclico con aumento de la absorción de sodio en las glándulas exócrinas. En manifestaciones clínicas en el lactante se presenta la forma clásica con manifestaciones digestivas, respiratorias y mal estado nutricional. Las lesiones del tubo digestivo que predominan son las del páncreas exócrino. La afectación pancreática, el volumen de las secreciones disminuye con decrecimiento del agua y aumento en la concentración de proteínas. Si bien las enzimas están inicialmente elevadas, luego descienden, en especial la lipasa pancreática. La tripsina inmunoreactiva sérica también es elevada al nacer. Ahí después vamos a hablar de la tripsina, de los dosajes de tripsina. La mayoría de los trastornos digestivos se deben a la insuficiencia pancreática. Comienza antes de los 6 meses, sobre todo al incorporar la alimentación artificial, diarrea con esteatorrea y distensión abdominal. Presenta hiperorexia selectiva, hidratos de carbono, y pueden alternar con periodos de constipación. En los primeros meses puede detectarse anemia, hipoproteinemia y edemas. Del intestino, ¿no? Hay una dilatación de las glándulas de Brunner y Lieberkühn con abundante contenido de moco. Este moco, con las características que ya habíamos hablado previamente, tapiza las vellosidades intestinales en forma de una gruesa capa que por sí podría ser la causa de la malabsorción intestinal primitiva. Por las heces se pierden ácidos grasos, puede disminuir la actividad lactásica, existe malabsorción específica de ciertos aminoácidos y vitamina B12. Cuando el recién nacido, cuando el niño nace, el meconio es hiperviscoso, con disminución de agua y aumento de la albúmina. Se llama un hilio meconial en el 10% de los casos. Esta presentación de hilio meconial es la primera manifestación de enfermedad fibroquística. Hay una obstrucción del intestino delgado distal próximo a la válvula ileocecal por meconio espeso, viscoso y adherente. Se puede ver imaginación intestinal,
¿sí? Es raro, pero puede constituir la forma de presentación de la enfermedad. Prolapso rectal, que aparece en el 5 a 20% de los casos en los niños entre 3 y 5 años de vida. Reflujo gastroesofágico en el 25% de los niños, lo cual esto empeora la patología respiratoria. Afecciones hepatobiliares y la malabsorción de ácidos biliares se hace más intensa con el tiempo de evolución. Por medio de la ecografía puede visualizarse microvesícula biliar y litiasis en un número importante, aunque muchas veces son asintomáticos. Puede haber una ictericia obstructiva, ¿sí? Que puede asociarse al hilio meconial. Puede haber una cirrosis biliar focal o una cirrosis anular difusa multinodular, ¿sí? Como propia o sea, propia de la enfermedad y las características de esta enfermedad que puede producir sintomatología típica de la cirrosis y de la fibrosis hepática. La desnutrición. Describen que está mucho más relacionada a la patología pulmonar que a la digestiva. Deficiencias de vitaminas liposolubles, perdón, obedecen a la malabsorción lipídica. Suele constatarse hipolipidemia con descenso de triglicéridos, colesterol y ácido linoleico. La pérdida de nitrógeno por las heces persiste a pesar de que yo le dé extractos pancreáticos para mejorar la digestión de las proteínas. En las glándulas serosas, ¿sí? Se destaca las alteraciones funcionales con aumento de la producción y variación de la composición electrolítica de las secreciones. Las glándulas salivales presentan acinos y conductos dilatados. El sudor aumenta desde el primer mes con aumento de sodio y cloro en su composición. En época de calor, la sudoración profusa suele ser causa de deshidratación hipotónica y shock. El árbol respiratorio, las manifestaciones respiratorias son las más frecuentes y graves, apareciendo en la mayoría de los casos dentro del primer año. Estos chicos son complejos y graves las alteraciones respiratorias. En la vía aérea superior puede presentarse una rinitis crónica, sinusitis, adenoiditis, pólipos nasales y antroconales. La lesión pulmonar inicia es la obstrucción bronquial por secreciones mucosas anormales. Si hay un moco espeso y denso que obstruye el árbol bronquial, instalándose luego una bronquitis con alteración del aparato mucociliar. Existe la progresión por trastornos de la ventilación e infección. Una obstrucción por moco espeso que produce una obstrucción, ¿sí? Y se infecta. Este proceso infeccioso y obstructivo en el bronquio, ¿sí? Lleva a trastornos de la ventilación. Aparecen pulmones enfisematosos, zonas de atelectasia, nódulos bronconeumónicos, excesos y dilataciones bronquiales purulentas. Insuficiencia respiratoria crónica lleva al fallo del corazón derecho. Algo vamos a ver de col pulmonar. La tos es seca, coquiluchoide, permanente y se hace rápidamente productiva con expectoración purulenta y viscosa. Repiten en forma frecuente bronquitis y bronconeumopatías agudas. La isquemia crónica se manifiesta también por cianosis, distrofia torácica e hipocratismo digital. Los hallazgos radiológicos pulmonares contrastan a veces con la escasa semiología. Las opacidades micro y macronodulares pueden corresponder con zonas más ventiladas, focos neumónicos, dilataciones bronquiales y abscesos. Gérmenes habituales involucrados son el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, hongos como el Aspergillus o las micobacterias atípicas. Y algunas cepas de Pseudomonas son particularmente resistentes a los antibióticos. La falla cardíaca aguda puede complicarse una recaída por una infección bronconeumónica. El cor pulmonar crónico con hipertrofia de las cavidades derechas, engrosamiento de los vasos pulmonares e hipertensión pulmonar es consecuencia de procesos infecciosos repetidos. Acá abajo hay una imagen donde nos muestra un ventrículo derecho hipertrófico con respecto al izquierdo.
Puede haber una miocardiopatía por fibrosis, y puede ocasionar muerte súbita y tener una evolución más prolongada, aunque es grave. Las lesiones predominan acá en el ventrículo izquierdo, que adoptan a veces la forma de una fibrolatosis endocárdica. Puede tener manifestaciones genitales, ¿sí? Esta es una enfermedad que afecta a todo el organismo y se destaca una pubertad retrasada y esterilidad en ambos sexos. La esterilidad afecta sobre todo a los hombres, ¿sí? En los que se comprueba una azoospermia y malformaciones de los conductos deferentes, epididimales y seminales. En las mujeres hay alteraciones del moco cervical que se han documentado embarazos en algunas pacientes que han tenido mucoviscidosis. En la clínica nosotros observamos dos formas. Las formas completas en las cuales tiene un hilio meconial de inicio, síndrome de mala absorción pancreática, proceso broncopulmonar de repetición, sudoración profusa, o formas parciales, ¿sí? En las cuales se encuentra algunos elementos de las formas completas, más los sinusales, prolapso rectal, hernia umbilical, cirrosis hepática, hipoproteinemia y edema. Laboratorio. El diagnóstico de laboratorio, utilizamos el test del sudor, ¿sí? Determina la concentración de sodio y cloro en el sudor, y es esencial para el diagnóstico. Positiva si la concentración de ambos electrolitos es superior a 60 milimoles. Considera sospechosa de la enfermedad cifras entre 40 y 60, normal por debajo de 40. Para confirmar el diagnóstico necesito dos pruebas francamente positivas. En el recién nacido puede efectuarse la dosificación radioinmunológica en sangre de tripsina desde el quinto día de vida. Es sensible y específica, pudiendo completarse con otra medición al fin del primer mes. De todos modos, debe realizarse una prueba del sudor secundaria. Acá nosotros tenemos un cuadrito de la sospecha clínica y de cómo realizar el test del sudor. El tratamiento es fundamental, equipo interdisciplinario para el abordaje de las distintas manifestaciones. Ya lo vamos a ver más específicamente. Nutricionistas, kinesiólogos, médicos, enfermeros, todos tenemos que trabajar en equipo en pos del bien para la salud de estos niños. El meconial puede resolverse con un enema de gastrografín, que es un medio de contraste, lo cual ayuda a limpiar. En caso de peritonitis mecoleal, se realiza un desencapsulamiento, ¿sí? En el intestino para su lavado. Cuando se requiere una resección intestinal, debe realizarse, acá cuando hay una resección tenemos que trabajar con una enteral, etcétera, etcétera. Neonatología de alta. La terapéutica respiratoria, miren, nosotros vimos que hay un proceso infeccioso por retención de secreciones, por lo cual es fundamental evacuarse las secreciones de las vías aéreas y tratar de evitar las infecciones. La fluidificación se efectúa con aparatos ultrasónicos, o sea, nebulización, el líquido intrapulmonar, y en forma de microgotas, en forma de 2 sesiones diarias, ¿sí? Y la N-acetilcisteína en forma de nebulización puede ser útil como mucolítico. Se usan las técnicas de kinesioterapia, ¿sí? Para la movilización de secreciones. Acá el kinesiólogo es fundamental, kinesiólogo respiratorio, percusión, vibraciones manuales, aceleración del flujo expiratorio. Luego la evacuación se realiza por tos o por drenajes corporales. La sobreinfección debe ser reconocida reconocida precozmente y tratada de manera adecuada. La infección crónica por pseudomonas aeruginosa requiere tratamientos repetidos por vía intravenosa y muy difícil la erradicación de esa pseudomonas inserta en los bronquios del niño. Puede agregarse ejercicios respiratorios tendientes a mejorar la función pulmonar, trabajo también del kinesiólogo. Terapia digestiva, ya estuvimos hablando un poco de cuáles son las afecciones de este cuadro. Necesitamos un régimen alimentario hipercalórico e hiperproteico, ¿sí?
te darán como suplementos separados, como suplementos, pero preparados comerciales hipercalóricos, y en caso de anorexia, para incrementar la cantidad de calorías y de proteínas. Los lípidos se aportan a razón del 30% de las calorías totales. No se usan exclusivamente triglicéridos de cadena mediana por el riesgo de carencia de ácidos grasos eh, esenciales. Las necesidades de sodio son de 25 a 30 milimoles en 24 horas, lo que corresponde a 2 gramos por día en el lactante y 4 gramos por día en el niño mayor. Esto es patrimonio del especialista. Acá nosotros tenemos que trabajar en un equipo interdisciplinario de pediatras especialistas, neumonólogo, gastroenterólogo, un especialista en nutrición. Las necesidades diarias de vitaminas también es importante tenerlas en cuenta para lograr un correcto crecimiento y dentro de toda esa enfermedad que el niño que está afectando al niño que lo está agrediendo, dar los aportes que lo ayuden a crecer de la forma más saludable. Los extractos pancreáticos a veces suelen darse para mejorar la digestión, dado que nosotros hacemos un aporte externo de las enzimas pancreáticas. Recomiendan las cubiertas estéricas para poder que no se digieran en el estómago. ¿Sí? Y el pronóstico, mire, en la actualidad la vida media ha incrementado, ha pasado de 3 a 23 años. O sea que la esperanza de una persona de cada 2 al alcanzar cierta edad es hasta los 23 años. Y además se ha mejorado la calidad de vida con un menor número de hospitalizaciones y una mayor actividad escolar y física. Tiene gran valor predictivo el estado pulmonar y general del paciente, ambos relacionados con la precocidad del diagnóstico y la calidad del tratamiento. Volvemos a lo que habíamos hablado algo de celiaquía, sospechamos y buscamos el, ¿sí? Y acá creo que hemos terminado, ¿no? Y continuaremos la semana que viene con otra patología o con caso.